Bien, en este capítulo vamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad, ¿verdad? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Dispersión o variabilidad se refiere a que tanto los datos con respecto a una media están dispersos. Ese es bien. Entonces, tomamos como ejemplo, para entender un poco bien el problema, tengo por un lado la edad de los hijos de Andrés, que son 4, 6, 8, 10, y por otro lado la edad de los hijos de Carlos, ¿verdad? Que es 1, 3 y 19. Bien. Siempre la dispersión, en el caso de los datos que son simples, se toma en función a la media. Entonces yo calculo la media de datos simples, me dio 7. Y la media también de los hijos de Carlos también me arrojó 7. Por más que tengan la misma media, entonces haciendo un poco un gráfico de dispersión, tengo por un lado una raya horizontal que es la media, ¿verdad? Bien, entonces gráfico, acá está 4, acá está 6 y acá un poco más de 7, está 8 y después está 10. Bien, con respecto a la gráfica de los hijos de Carlos, tengo por un lado está 1, 3, 5 y 19. Entonces, en los dos gráficos tenemos más dispersos, los datos más dispersos con respecto a los hijos de Carlos. Entonces, si vamos a tomar una comparación, ¿verdad? Yo puedo decir que la edad de los hijos de Carlos es un poco más homogénea y con respecto a los hijos de Andrés, y con respecto a los hijos de Carlos, entonces está un poco más disperso, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los estadísticos que me miden la dispersión o la variabilidad? Es rango. ¿Qué significa rango? Límite superior menos superior menos el límite inferior. Bien. En el ejemplo tenemos entonces 1, 3, 4 y 10. Entonces el rango según la definición va a ser 10 menos 1, que es 9. Bien, otro estadístico que me mide la dispersión es la desviación media, que se escribe DM. Después tenemos la varianza, ¿verdad? Que es el cabezón al cuadrado, y por último la desviación típica o estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Y su nomenclatura es sin el cuadrado. Entonces, vamos ahora a calcular, o sea, cálculo para datos simples de todo lo que vimos. Entonces, el primero es la desviación media, ¿verdad? Que la fórmula es la sumatoria de ¿qué? De todos los x sub i. ¿Y qué es x sub i? Los datos menos el valor de la media. El valor de la media es la media calculada para datos simples, que en fórmula es sumatoria de x sub i dividido n, en donde n es la cantidad de datos. Bien, ¿qué significa esto? Valor absoluto, ¿verdad? ¿A qué es lo que se refiere valor absoluto? Si esa diferencia es menos, entonces tenemos que poner el signo positivo, y si es signo positivo no hay ningún problema, pero hay que recordar más que el valor absoluto significa que si la diferencia es menos se pone el valor positivo. Bien, para entender un poco mejor cómo funciona esta fórmula, entonces tenemos un ejemplo. Mis datos son 4, 6, 8 y 10. ¿Qué calculo primero? Voy a calcular la media. La media es 4 más 6
más 8 más 10 dividido 4. Y esto va a ser cuánto, 28 sobre 4 y esto va a ser 7. Entonces tengo que la media es igual a 7. Bien, entonces vayamos a la aplicación de la fórmula. Es la sumatoria es, entonces, x sub i, el primer x sub i es 4 menos el valor de la media más el siguiente valor es 6 menos la media 7 más el siguiente valor es 8 menos la media es 7 más el valor absoluto de 10 menos la media que es 7. Todo eso dividido n, que en este caso va a valer 4. Bien, después desviación media. Acá tenemos 4 menos 7 es menos 3, pero nosotros tenemos que poner 3 positivo. Más 6 menos 7 es 1 negativo, pero nosotros tenemos que poner el positivo. Más 8 menos 7 es 1, no hay ningún problema porque es positivo pues ya. Más 10 menos 7 que es 3 dividido 4. Entonces tenemos acá 6, 8 dividido 4 va a ser es igual a 2. Bien, entonces ese es el valor de la desviación media. Bien, otro nuevo estadístico para calcular cuando tenemos datos simples sería la varianza. Bien, en fórmula es sumatoria del valor absoluto de x sub i menos la media, pero a diferencia de la desviación media, eso está elevado al cuadrado. Bien, en donde x sub i son los datos, es la media que se calcula para datos simples y n es el número de datos. Bien, en nuestro ejemplo tenemos 4, 6, 8, 10. Bien, 8, 10, ¿verdad? Entonces, lo que primero se hace es calcular la media. La media es ¿cuánto? Es 7. Luego, aplico un poco mi fórmula, ¿verdad? Decía, x sub i es 4 menos 7, pero acá le tengo que poner al cuadrado, acá le tengo que poner al cuadrado, acá al cuadrado y acá también al cuadrado. Entonces, 4 menos 7 es 3 y tengo que elevar esto al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado, esto es 1 al cuadrado y esto es 3 al cuadrado. Entonces, acá me va a dar como resultado 9 más 1 más 1 más 9 sobre 4, que es ¿cuánto? Es 18, 20 sobre 4, que es ¿cuánto? Que es 5. Por lo tanto, la varianza es igual a ¿cuánto? A 5. Bien, es igual a 5. Ahí cortamos un poco. No. ¿Ya? Entonces hay que entender un poco el tema de la varianza, cuál sería la interpretación. Que la varianza es un conjunto de valores y es la medida del cuadrado de las desviaciones. Ahora, la varianza debe ser siempre mayor que 0. Ahora, cuanto más
se aproxima a cero, quiere decir que esos datos están distribuidos en forma más concentrada con respecto al valor de la media. Ahí quítalo. Bien. Ahora el último estadístico de la medida de dispersión era la desviación típica o estándar. En fórmula, la nomenclatura de esta forma, casi igual que la nomenclatura de varianza, pero no tiene el cuadrado. Y dice que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bien. En nuestro ejemplo nosotros habíamos calculado la varianza y la varianza nos salió 5. Entonces, la interpretación es que la desviación típica y estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que es raíz cuadrada de 5, en este caso vale 2,23. Pasemos ahora a ver cómo se calcula la desviación media cuando tenemos datos agrupados. Bien, tenemos nuestra fórmula que es la sumatoria de la marca de clase menos la media para el dato agrupado multiplicado por la frecuencia y dividido por la cantidad de elementos. Bien, MC es la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase es el límite superior más el límite inferior dividido 2. Y eso hay que calcular de cada intervalo, que vamos a ver cómo se calcula. Entonces, bien, tengo este primer intervalo acá, 18 dividido 2 es 9. Después, 24 dividido 2 es 12, 30 dividido 2 15, 36 dividido 2 18 y 42 dividido 2 que es 21. Bien, para aplicar nuestra fórmula nosotros necesitamos calcular primero la media, pero es la media para datos agrupados, que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido n. Bien, esa media entonces vamos a calcular. Bueno, necesitamos establecer un poco en esta columna. Bien, la disposición de los valores de las columnas para calcular la desviación media, podemos tomar como ejemplo. O sea, me refiero a que acá está la variable, la siguiente columna es la frecuencia, la siguiente columna es la marca de clase, la siguiente columna es la marca de clase para la frecuencia, y esta columna que es la diferencia que existe entre la marca de clase, la media y ese valor multiplicado por la frecuencia, que vamos a ver ahora cómo está, ¿verdad? Bien, entonces, marca de clase es 2 por 18, 120, 195, 54 y 42. Bien, sumo toda esta columna y la suma de estas columnas es 429. Bien, ¿en dónde voy a aplicar ese valor? Para calcular acá la media. Entonces yo digo 429 dividido la cantidad. ¿Cómo tengo la cantidad? Sumando todas las frecuencias, en este caso dividido 30, y eso me da un valor, va a ser 14, redondeando me va a dar 14. Bien, una vez que tenga yo el valor de la media, entonces me voy a la siguiente columna. Bien, acá tenemos un valor absoluto, ¿verdad? Y hay que recordar que ese valor absoluto, si la diferencia es negativa, hay que ponerle el positivo. Bien, entonces acá tenemos el primero,
la marca de clase menos la media. Entonces tenemos la marca de clase es 9, marca de clase es 9 menos 14, eso me va a dar, ya pongo nomás, o sea que esto va a ser positivo 5 y a eso le tengo que multiplicar la frecuencia, que es por 2. Y eso me va a dar como resultado, me va a dar 10. El siguiente, la marca de clase, que es 12 menos 14, que es igual a 2 por la frecuencia, que es 10, y eso me va a dar 20. El siguiente, como que hay que recordar, acá salió negativo, pero hay que ponerle el positivo. El siguiente, el valor absoluto de la marca de clase, que es 15 menos 14, que es la media, eso me da como resultado 1 multiplicado por la frecuencia, que es 13, y esto me va a dar 13. El siguiente, la marca de clase es 18 menos 14, eso me va a dar 4 multiplicado por la frecuencia, que es 3, y esto me va a dar 12. Y el siguiente es la marca de clase, que es 21 menos la media, que es 14, que va a ser 7 multiplicado por 2 va a ser 14. Bien, sumo todo esto y acá me va a dar 69. Bien, ¿qué significa este 69? En mi fórmula, yo tengo mi fórmula, que es DMA es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media multiplicado por la frecuencia dividido M. Bien, este 69, ¿dónde está? En mi fórmula. Es el numerador. Y dividido M, que es 30. Y eso me va a dar 69 sobre 30. 69 dividido 30 es 2,3. Entonces 2,3 es el resultado de la desviación media para este dato agrupado. Bien, cortamos ahí. Bien, entonces ahora calcularemos la varianza para datos agrupados. Entonces tenemos acá nuestro gráfico. Bien, en la fórmula, varianza es la sumatoria de la marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia dividido la cantidad de números menos la media, el valor de la media elevado al cuadrado. Bien, marca de clase, sabemos que se calcula por intervalo, que es la suma del límite inferior más límite superior dividido 2. F es la frecuencia, N el número de datos y la media para datos agrupados, que en fórmula es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido N. Bien, entonces la marca de clase primer intervalo 9, 12, 15, 18, 21. Bien, después tenemos la siguiente columna, ¿verdad? Que es la marca de clase por la frecuencia, que es 18, 120, 195, 54 y 42. Eso daba 429. ¿Qué hacemos con ese 429? Ponemos acá a calcular la media, que es 429 sobre 30, y eso nos daba 14.
Bien, 14. Esa es la media. Bien, en la siguiente columna, ¿qué nos pide? Nos pide que elevemos al cuadrado la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Entonces vamos a tener 9 elevado al cuadrado por la frecuencia que es 2. Y esto me va a dar 81 por 2. Y esto me va a dar como resultado 162. En el siguiente, la marca de clase es 12 elevado al cuadrado por la frecuencia que es 10. Entonces 12 elevado al cuadrado, 144 por 10, 1440. El siguiente, la marca de clase es 15 elevado al cuadrado por la frecuencia que es 13. 15 al cuadrado es 225 por 13 y eso me va a dar 2009.25. El siguiente es 18 al cuadrado por 3. 18 al cuadrado es 324 por 3 es 972. Y por último es 21 al cuadrado por 2. 21 al cuadrado es 441 por 2. Y eso va a dar 882. Bien, ahora sumemos esta columna. En la suma de esta columna es 6.381. 6.381. Bien, vayamos a la fórmula. Este es sumatoria de la marca de clase al cuadrado por f sobre n menos la media elevado al cuadrado igual. La sumatoria de la marca de clase por f es 6.381 dividido 30 menos la media que es 14 elevado al cuadrado. ¿Sí, 14 por 9, 14,3. Bueno, eso me va a dar 212,7 menos 14,8 elevado al cuadrado es 204,5 y esto me va a dar 8,2. Ese es 8,2. Bien, ese es el valor de la varianza. Bien, por último lo que podemos agregar es que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación típica es la raíz cuadrada de 8,2 y es igual raíz cuadrada 8 raíz cuadrada de 8 todo 2.86 es igual a 2.86. Bien, entonces tenemos el cálculo de la varianza y el cálculo de la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, podemos optar para el cálculo de la varianza para datos agrupados
este esquema. De hecho que acá la variable cantidad, la variable puede ser otra, ¿verdad? Pero que la segunda columna sea la frecuencia, la marca de clase, la marca de clase por la frecuencia para calcular la media y por último, para en este caso, es el valor de la marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia, así como está en el esquema.